Aquí entre nos, seguimos contigo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Llegamos a la lección 11 de la guía de estudio de la Biblia y continuamos reflexionando en las mejores maneras de hacer amigos para Dios, como el pastor Mark Finley lo indica. Esta semana hablamos del testimonio personal, pero no para contarle a otros cuánto hemos cambiado, sino desde una perspectiva asombrosamente cristocéntrica. ¿Estás listo para analizar la vida de un hombre que fue enviado a testificar sin tener el más mínimo conocimiento bíblico? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en El Sábado Enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. El material auxiliar para el maestro trae un bosquejo verdaderamente sencillo para esta semana. Busca las ayudas que la reseña, el comentario y aplicación a la vida te ofrecen en las páginas 124 a 127 del folleto de maestros. Te recomiendo que no dejes de utilizar sobre todo la parte de aplicación, ya que trae un par de preguntas que van a potencializar la participación de tu clase. No importa si ya la estás teniendo en persona o si todavía la haces mediante una red social. De nuestra parte, te sugerimos que sigas una metodología sistemática para que el repaso no solo sea un requisito litúrgico, sino un aporte en la edificación de la iglesia y del carácter de tus alumnos. Ten presente que tu clase es mucho más que una agrupación de estudio de lecciones. Es en realidad una familia puesta bajo tu liderazgo para ser inspirada espiritualmente. Por eso es por lo que nuestra propuesta consiste en poner a tu servicio un sistema doble que ayuda a dejar conceptos claros intelectualmente hablando, pero que también son transformadores en cuanto a lo que la construcción del carácter se refiere. A eso se debe nuestra marcada tendencia a vivir el fruto del Espíritu. Así que te invito a iniciar el recorrido por el ciclo del aprendizaje para la lección de esta semana. Primer segmento, motiva, 1 minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. Lo primero que debemos hacer los que deseamos conducir exitosamente una clase de escuela sabática es ayudar a que nuestros alumnos abran sus mentes y consideren la importancia que la lección semanal aporta a sus vidas. Para lograr este cometido, una pregunta abierta resulta siendo una extraordinaria herramienta. Prueba con una como la siguiente. ¿Es posible testificar de Cristo sin saber nada de la Biblia? Ese es el punto que destacaremos en este repaso. Estoy seguro de que esto no solo animará a tus alumnos al aprendizaje, sino que les mostrará el potencial que esta lección posee. Así que, sin más palabras, deja esta parte y pasa a la siguiente. Segundo segmento, explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los 3 aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. Esta lección busca escanear los conceptos más edificadores en materia del carácter que posee la lección. No son los únicos puntos dignos de analizar. Incluso puede que tampoco sean los más importantes en materia teológica, pero deben definitivamente ser los que más aporten a tus alumnos en la búsqueda de ser semejantes al Señor. Yo escogí los siguientes puntos basado en la historia de Jesús y del endemoniado gadareno. En primer lugar, testificar no se trata de mí. Una de las experiencias narradas por la Biblia más impactante es la de los endemoniados de Gadara. El relato que hace Marcos de esta experiencia se centra en uno de ellos y tiene mucho que decirnos en cuanto al tema de la lección de esta semana. Leer la historia con tu clase puede ser maravilloso, así que si el tiempo te lo permite, te animo a que lo hagas.
Permíteme en mi caso narrar que después de algún tiempo siendo dominado por una legión de demonios, este individuo tiene una oportunidad de oro. Jesús había dejado Galilea y entrado a la región de las Decápolis, 10 poblaciones con un alto influjo griego. La lógica nos dice que el Señor no tenía nada que hacer entre los incrédulos. Sin embargo, el plan de salvación hoy nos permite entender que esto fue solo el reflejo de lo que ya había comenzado a hacer. Él había dejado el cielo para buscar a una raza esclavizada por el diablo y se dispuso a liberarla. A esa raza pertenecemos tú y yo, y en cierta medida somos como los hombres que vivían en las cuevas sepulcrales de Gadara, con un pasado triste, con un presente amargo y con un futuro incierto. Pero sigamos con la historia. El Señor escuchó la inaudible petición de un corazón que clamaba contrariamente a lo que decían sus labios. Aunque la narración no lo expresa de manera directa, la verdad es que el endemoniado no encontró a Jesús, sino que el Señor se puso en un lugar en donde lo pudiera encontrar. Y luego de liberarlo del poder de los demonios, obviamente, ocurre la inmediata transformación de una vida miserable a una llena de potencial. En ese estado de cosas, los habitantes de la región, preocupados porque la legión de demonios había producido la muerte de unos cerdos, le piden al Señor que se fuera de sus contornos y Él se dispone a partir. Te invito a que leas con tu clase Marcos capítulo 5, versículos 18 y 19, que dice de la siguiente manera. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Después de leer con tu clase ese texto, pregunta: ¿qué misión le dio Jesús a este hombre? Tus alumnos van a contestar acertadamente: contarle a su familia cuán grandes cosas el Señor había hecho con él y cómo le tuvo compasión. Pues amados, en ese momento es que debes de recalcarle a tu clase de que eso precisamente es de lo que se trata la testificación, de la compasión del Señor y de lo que Él ha hecho con nosotros. Si bien cuando damos nuestro testimonio a otros y les contamos lo que fuimos antes de conocer a Cristo, nuestro encuentro con Él y lo que ahora somos, debemos ser cuidadosos de no poner el énfasis en nosotros mismos, en lo malo que fuimos antes y en lo buenos que somos ahora, sino en cuán grandes cosas Dios ha hecho por nosotros por su maravillosa compasión. La testificación verdadera, lejos de ser un listado de lo que hemos logrado en el aspecto moral o en cualquier otro, es más bien la historia de Jesús en mí. Eso ayuda a dejar claro que no importa si la experiencia de los demás se parece a la nuestra o es diferente. Lo que vale es que Dios está dispuesto a seguir haciendo cosas maravillosas en todos. Así que testificar no se trata de mí, se trata de la compasión del Señor y sus grandes cosas en nuestro favor. Pero el segundo punto es igualmente valioso. Testificar no requiere conocimiento teológico. En un episodio pasado mencioné que una cosa es testificar y otra es evangelizar. Sin embargo, lo primero debe ocurrir para que el corazón se abra a lo segundo. Testificar es contar lo que Dios ha hecho en nuestro favor, no porque lo merezcamos, sino por su gracia. Mientras que evangelizar es instruir sobre las buenas nuevas de salvación. Pues bien, quiero agregar que en cierta medida, testificar es evangelizar sin una Biblia impresa en papel o en forma electrónica, sino en el formato palpitante de tu vida. Cuando evangelizamos, hablamos de doctrinas como el plan de salvación, el pecado, la segunda venida de Cristo, el bautismo, la iglesia, las normas cristianas, etc. Pues bien, testificar es mostrar una vida en la que solo el poder de Dios nos ha salvado del pecado, nos está preparando para su venida, nos ayudó a decidirnos por el bautismo y pertenecer a una iglesia maravillosa en la que sus normas son la mejor manera de vivir.
Lo bonito de contar lo que Dios está haciendo en nosotros es que no necesitas convencer con argumentos o interpretaciones bíblicas, sino que ya tus hechos les han dado fuerza a tus palabras. Por eso es por lo que digo que para testificar no se necesita saber de teología. El endemoniado no tenía conocimiento teológico. Sin embargo, el Señor lo envió a contar de la compasión de Dios y de las grandes cosas que había hecho por él. No hay que tener miedo de testificar, porque no habrá preguntas que no sepamos responder. Habrá hechos imposibles de rebatir. La gente pudo apreciar el cambio genuino en la vida del endemoniado y eso le dio poder a sus palabras. De manera casi increíble, él y su compañero fueron constituidos en los primeros misioneros enviados por Cristo a territorio no judío. Recuérdale a tu clase que Jesús mismo le dijo: vete a tu casa, a los tuyos y cuéntales. El hombre hizo eso no solo con su familia. Marcos 5:20 dice que comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. Me gustaría invitarte a hacer una lectura con toda la clase del último párrafo de la lección del martes, donde hay una cita del deseado de todas las gentes, página 307. Refiriéndose a los gadarenos, se dice lo siguiente: esos hombres habían tenido el privilegio de oír las enseñanzas de Cristo por unos pocos momentos. Sus oídos no habían recibido un solo sermón de sus labios. No podían instruir a la gente como eran capaces de hacerlo los discípulos que habían estado diariamente con Jesús. Pero llevaban en su persona la evidencia de que Jesús era el Mesías. Podían contar lo que sabían, lo que ellos mismos habían visto, oído y sentido del poder de Cristo. Eso es lo que puede hacer cada uno cuyo corazón ha sido conmovido por la gracia de Dios. ¿Notas cómo el mismo Cristo mandó individuos no judíos y sin instrucción religiosa a una labor tan delicada? La razón es que no los estaba enviando a hablar de lo que no sabían, sino de algo que conocían por el poder extraordinario de la experiencia. Porque testificar requiere una experiencia viva con Cristo. Abrir el corazón para recibir las doctrinas es mucho más fácil cuando se ha quedado admirado por el poder transformador del Señor en la vida de quienes conocemos. Pero pasemos ahora al punto final de esta parte: testificar con seguridad. La historia del endemoniado de Marcos 5 termina con un hombre hablándole de Cristo a los habitantes de 10 ciudades y, aparte de eso, maravillando a muchos, como dice el versículo 20. ¿Cómo es posible tener tal seguridad al testificar y hacer amigos para nuestro Dios? El autor de la lección lo resume diciendo que debemos estar seguros de nuestra salvación, o de lo contrario estaríamos hablando de algo que no tenemos o que no sabemos si poseemos. Y la verdad, en nuestras filas hay mucha inseguridad a nivel individual de tener ya la vida eterna y la salvación. Nuestro caso es como si el endemoniado gadareno fuera a contar lo que el Señor había hecho en él y de su misericordia, pero con el temor de que los demonios volvieran. Si esa hubiera sido su experiencia, estoy seguro de que nadie se habría maravillado, como dice la Escritura. Tú y yo, al hablar de las grandes cosas que el Señor hace, necesariamente hemos de dirigir la mente de la gente a la salvación y la vida eterna. La pregunta es: ¿estoy seguro de mi salvación y que ya tengo vida eterna? Muchos de nosotros pensamos inmediatamente en 1 Corintios 10:12, ¿verdad? El que piensa estar firme, mire que no caiga. Y entonces creemos que no asegurar que ya somos salvos es una actitud virtuosa y humilde. Sin embargo, eso contradice la Escritura. Te invito a leer con tus alumnos 1 de Juan capítulo 5 versículos 11 al 13. Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.
Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. La vida eterna es algo que Dios ya nos dio. Pero alguien podría preguntar, si ya Dios nos dio vida eterna, entonces ¿por qué todavía nos enfermamos y nos morimos? ¿Dónde está la vida eterna? La respuesta en realidad, amado, es muy sencilla. Jesús la tiene guardada. Ya es nuestra, pero todavía no está en nuestras manos. Pero donde se encuentra, está segura. Si tenemos a Cristo en el corazón, pues ya la tenemos. Y no importa si aquí llegamos a morir. Para el Salvador eso no es ningún problema, porque en su regreso nos llamará de nuevo a la vida, despertándonos de ese sueño al que llamamos muerte. Así que, mi querido maestro o maestra de escuela sabática, dile a tu clase que tener a Cristo viviendo en el corazón produce como resultado colateral tener la vida eterna. Eso no impide que podamos ir al descanso pasajero, pero lo que sí significa es que ahí no nos quedaremos para siempre, porque nuestro lugar es al lado de aquel que es inmortal. Por lo tanto, ten en cuenta de aclarar a tus alumnos que si no tenemos la seguridad de que Dios nos ha dado vida eterna, sencillamente no podremos testificar adecuadamente, porque hablaremos de algo que no tenemos o no hemos experimentado. Pero si ya hemos experimentado la presencia de Cristo en la vida, entonces sabemos lo que significa tener la vida eterna, porque Él es la vida. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Ahora apliquemos nuestra lección invitando a la clase a participar dando sus opiniones con respecto a las siguientes preguntas hipotéticas. Primera, ¿qué podría pasar cuando al dar mi testimonio me detengo mucho en lo malo que era en el pasado o lo cambiado que estoy ahora? Segundo, ¿por qué testificar no consiste en probar que los demás están equivocados mientras yo estoy en lo correcto? ¿Cómo se le puede llamar a eso? Y tercero, ¿cómo puedo testificar de mi seguridad en tener la salvación sin llegar a ser presuntuoso? Cuarto segmento. Crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. La tarea para esta semana consiste en invitar a tu clase a escribir un párrafo de por qué Dios estableció el testimonio personal como el paso inicial de la evangelización. Para eso, pídeles que se basen en una cita del Deseado de todas las gentes, página 313, que aparece en la lección del viernes y que voy a leer a continuación. Nuestra confesión de su fidelidad es el agente escogido por el cielo para revelar a Cristo al mundo. Debemos reconocer su gracia como fue dada a conocer por los santos de antaño, pero lo que será más eficaz será el testimonio de nuestra propia experiencia. Somos testigos de Dios mientras revelamos en nosotros mismos la obra de un poder divino. Cada persona tiene una vida distinta de todas las demás y una experiencia que difiere esencialmente de la suya. Dios desea que nuestra alabanza ascienda a Él, marcada por nuestra propia individualidad. Esos preciosos reconocimientos para alabanza de la gloria de su gracia, cuando están respaldados por una vida semejante a la de Cristo, tienen un poder irresistible que obra para la salvación de las almas. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. Es posible testificar sin saber nada de teología, pero solo cuando se ha experimentado el poder de Cristo en la vida, como sucedió con el endemoniado gadareno. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Confío en que sigues creciendo y compartiendo esperanza, porque nuestro amado Señor Jesucristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.